Buen día. Hoy se describirá el tema de teoría de decisión bayesiana. Hoy se describirá el tema de teoría de decisión bayesiana. Antes de iniciar, permítanme comentar que en esta sección se incluirán todas las librerías que se importen durante la unidad. Esta sección la encontrarán al inicio de cada unidad. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre probabilidad. Vamos a estar hablando de un problema de aprendizaje supervisado donde tenemos un conjunto de pares, entrada, salida. Este conjunto de entrada y salida podemos suponer que la variable de la entrada y la variable de la salida son variables aleatorias, entonces las vamos a denominar como con mayúscula. Esa es la variable aleatoria de entrada, es la variable aleatoria de salida, y recuerden que van por pares. Vemos una entrada y observamos la salida. Entonces lo que uno trataría de hacer es modelar este problema como la probabilidad de observar la variable de salida dada la entrada X. Entonces, si uno cuenta con esa información, básicamente el problema de aprendizaje supervisado está resuelto. Vamos a ejemplificar esto, primero empezando con un problema en clasificación binaria, donde tenemos la salida, toma dos clases, 0, 1. Entonces, si sabemos cuál es la probabilidad de que la salida sea 1, o sea, la clase 1, dado que X es igual a, tiene el valor de la variable aleatoria X, tiene el valor de particular X minúscula, y además sabemos que la probabilidad, sabemos cuál es la probabilidad de que la salida sea 0 dado la misma X, entonces uno puede saber cuál es la clase, porque simplemente tomamos cuáles de las dos probabilidades, probabilidad de la clase 1, esta probabilidad de la clase 0, cuál de las dos es mayor y decimos que esa es la clase. También podemos tener el caso donde la probabilidad de observar 1 dado X y observar 0 dado X sea igual a 0.5 y entonces pues simplemente no podemos tomar una decisión o que la diferencia entre las dos probabilidades sea pequeña, o sea que la probabilidad de observar 1 dado X menos la probabilidad de observar 0 dado X, esto sea aproximadamente un número pequeño, ¿no? O el valor absoluto para no decir si es un número pequeño, o sea, si las dos probabilidades son más o menos 0.5, entonces, bueno, también podríamos decir que no tenemos información suficiente para tomar una decisión. Ahora, en el caso de regresión, dado que la salida es un número continuo, entonces la probabilidad, lo debo escribir aquí, la probabilidad de que y, vamos a ver, sea un número, dado que x es otro número, pues esto, dado que y es un número continuo, pues sabemos que esto es 0. Entonces, bueno, la probabilidad no nos ayuda en el caso de regresión, tal como nos ayuda en el caso de clasificación, pero sí nos ayuda porque podemos suponer, por ejemplo, que la probabilidad dada la x, la probabilidad de observar y, bueno, pues sigue alguna distribución particular y en este caso podemos decir, bueno, que es una gaussiana con media dada por una función g de x más un error y con una desviación estándar sigma cuadrada. Ahora, el error también es una normal, una gaussiana con media serie 0 y desviación estándar 2, ¿no? Desviación estándar 2. Varianza, sigma cuadrada. Ah, entonces uno podría
puede suponer que, bueno, dado que sí queremos observar un valor y no nada más queremos decir que es cero, entonces, bueno, la salida y es la esperanza, ¿no? Entonces decimos que la esperanza de la variable y dada x, bueno, sustituimos y entonces podemos ver que la esperanza de la variable y dado x es, bueno, simplemente el parámetro de la gaussiana y entonces haciendo caso de la linealidad de la esperanza, pues entonces tenemos aquí a la función g de x y aquí tenemos la esperanza, pero esta, pues habíamos definido que era cero, ¿no? Aquí está definida que era cero, ¿no? Entonces solamente nos queda que esta es la salida. Regresando al caso del teorema de Bayes, regresando al caso de que tenemos un problema de clasificación, entonces, bueno, si uno conoce esto, la probabilidad dado y, la probabilidad de y dado x, si uno conoce eso, entonces el problema está resuelto. A veces estimar esto es complicado, entonces uno se puede guiar con el teorema, ayudar con el teorema de Bayes, simplemente nos voltea las probabilidades, ¿no? Entonces la probabilidad de observar y dado x está definido como la probabilidad de observar x dado y. Esto se le dice, se lo conoce como verosimilitud por la probabilidad de observar y, esto es el a priori, dividido entre un factor normalizante, que es este. No es un factor normalizante que es la evidencia, ¿no? La evidencia es utilizando la probabilidad total. La evidencia simplemente es esto. Y bueno, recordemos, es un factor normalizante. Para ejemplificar esto, se utiliza un problema simbólico de clasificación. Es importante mencionar es que es un problema simbólico, un problema sintético, perdón. Que este problema sintético, pues no lo tenemos en la realidad porque conocemos todos los parámetros de este problema. El resto de bueno, cuando continuemos con este curso vamos a ver que una parte importante de aprendizaje supervisado es encontrar los parámetros. Y en este caso conocemos los parámetros, ¿no? ¿Y cuáles parámetros me refiero? Bueno, vamos a definir un problema de tres clases, problema de clasificación de tres clases que está definido por tres gaussianas. La primera gaussiana se denomina P1 y tiene estos parámetros. Cuando yo les decía que el problema de aprendizaje supervisado es encontrar esos parámetros, pues a lo que me refería es encontrar estos parámetros que estoy resaltando y que voy a resaltar. Entonces hay otra variable que significa, hay otra gaussiana con estos otros parámetros que representan a la clase 2, otra gaussiana representan a la clase 3 con estos parámetros. Hacemos un muestreo de 1000 elementos para cada una de estas tres gaussianas, tenemos P1, P2, P3, hacemos un muestreo de 1000 elementos y como les había comentado, cada una está asociada a la clase, ¿no? Entonces, iteramos por los elementos que están en la primera gaussiana, por la muestra, por la población, y decimos que son la clase 1, iteramos por la muestra de la segunda gaussiana, y decimos que son la clase 2, y iteramos por la muestra de la tercera, y decimos que son la clase 3. Si dibujamos esto, nos queda estas tres clases, 1, 2 y 3, cada uno de los puntitos pertenece a una clase y el color nos dice a qué clase. Y bueno, una parte importante es que en este ejemplo conocemos todos los parámetros, nosotros fuimos los que generamos el problema y aún y cuando nosotros generamos el problema, vean aquí esta zona donde las gaussianas de la clase 1 y de la clase 2 se mezclan, ¿no? Bueno, dado que conocemos todo de este problema, ahora lo que quiero que observar o lo que quiero que se desarrolle es, bueno, ya tenemos toda la información de
las funciones que generaron estos datos, entonces podemos utilizar esta información para predecir las clases tal y como las clases dado un elemento tal y como nos lo permite hacer el teorema de Bayes, ¿no? Entonces, eh, el teorema de Bayes nos dice que la probabilidad de observar la clase Y dada X es aproximada a, entonces aproximado eso es proporcional a la verosimilitud por el a priori, ¿no? Entonces, por otro lado, sabemos que el a priori, ver que la clase 1, la probabilidad de la clase 1, la probabilidad de la clase 2 y de la probabilidad de la clase 3, pues todas esas probabilidades son un tercio, un poquito más explícito. La probabilidad de la clase 1, ¿cuántos elementos tenemos de la clase 1? Tenemos 1000. ¿Cuántos elementos tenemos en total? Tenemos 3000, ¿no? Entonces eso es un tercio. Lo mismo tenemos para la clase 2 y lo mismo tenemos para la clase 3. Entonces, ya contamos con toda esa información. Lo que nos falta conocer es la verosimilitud. Pero bueno, dado que nosotros generamos los puntos y los tenemos en las variables P1, P2 y P3, entonces podemos llamar a una función la función la función de densidad de probabilidad con los elementos. Y entonces, bueno, simplemente vamos a juntar todos los elementos x1, x2 y x3 en la variable x y podemos calcular la función de densidad de probabilidad para la clase utilizando la primera gaussiana, la segunda gaussiana y la tercera gaussiana, multiplicarlo por un tercio es la probabilidad de la clase, y bueno, con eso, pues, con eso obtenemos esto, y solamente para obtener el valor de la probabilidad dada la probabilidad de la clase dado x, lo único que tenemos es que dividir esto entre el factor normalizante, que es la evidencia, y bueno, la evidencia es simplemente la suma, ¿no?, por todas las clases, ¿no? Entonces sumamos lo que teníamos en la variable posterior en el eje 1 y entonces acá tenemos la evidencia, ¿no? Entonces finalmente la posterior, que, que es simplemente probabilidad de la clase Y dado X, se define tal y como está aquí, ¿no? Ahora, con esto, si ustedes observan lo que tienen en esta variable, van a ver que tienen una matriz de 3000 elementos y 3 columnas. Cada columna representa una clase. Entonces, lo que ustedes, o sea, lo que me refiero es que tienen una matriz donde en la primera columna tienen la probabilidad de que la clase sea 1, dado todas las x, cuántas son las entradas, cuántas son las variables independientes, son 3000, cuántos son los ejemplos, perdón, son 3000, la probabilidad de que la clase sea 2, dado x, y la probabilidad de que la clase sea 3, dado x, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clase? Bueno, pues la clase simplemente es el argumento máximo de esas probabilidades, y simplemente, dado que el argumento máximo y es una matriz, pues va a decir 0, 1 o 2, entonces se tiene que cambiar para que diga 1, 2 y 3 como las clases, ¿no? Entonces simplemente se hace un mapeo de 0, 1, 2 a 1, 2, 3 con este argumento, y entonces la predicción de la clase es con el índice que se calcula aquí. Y en esta variable que se llama predicción, pues tenemos la predicción dado nuestro modelo. Graficamos este modelo. Estas son las clases verdaderas. En Y graficamos graficamos nuestras clases verdaderas y nuestras clases predichas, y ponemos en naranja aquellas donde hay un error, donde nuestro modelo predice una clase cuando en realidad es otra, y vemos pues la mayor parte de los errores están aquí, ¿no? Que era donde nosotros habíamos visto que las gaussianas se mezclaban, ¿no? Ahora, es importante mencionar que
que este ejemplo nos muestra que aun y cuando conocemos todos los elementos para modelar el fenómeno, a veces este modelo va a cometer errores y esto es normal porque el proceso que generó el, los datos, bueno, es un proceso aleatorio donde existen pues, la probabilidad de obtener, existe este caso, ¿no? Donde las dos gaussianas, las dos distribuciones se mezclan y bueno, es imposible a partir de solamente las observaciones identificar de qué muestra viene, ¿no? Y eso es normal. Pero este es el mínimo error posible, entonces, bueno, podremos estar tranquilos. Ahora, ¿cuál es el error? El error de lo que acabamos de ver, el error simplemente es medir cuántas veces la predicción con las clases reales son diferentes, sacamos la media de esto y nuestro error es esto, ¿no? 0.0097. Pero dado que esto pues es un... ¿Qué pasaría si volvemos a repetir este experimento? Pues, evidentemente, dado que todo es con números aleatorios, si volvemos a repetir esto, este valor no va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces queremos saber, este también es una variable aleatoria, queremos saber cuál es la dispersión de esta variable aleatoria y para saber la dispersión de esta variable aleatoria lo que podemos calcular es el error estándar. Y el error estándar simplemente está definido como es la variación. Nuestro parámetro que estamos estimando es teta. Y bueno, pues queremos saber la varianza. Y bueno, si sacamos la raíz es el error estándar. Y bueno, se define como eh, la desviación estándar, ¿no? Y a la desviación estándar, cuando uno está midiendo un parámetro, pues se le conoce como el error estándar. Dado que que el error se comporta como una distribución Bernoulli de parámetro P, sabemos que la varianza es esto, la desviación estándar está dada por esta fórmula. Y el, un poquito más, si quieren un poquito más de información de cómo se saca esto, bueno, aquí está, ¿no? Error estándar de la media, ¿no? Ahí se explica cómo se llega a esta fórmula. Y bueno, con eso podemos calcular el error estándar y el error estándar para nuestro caso, bueno, tenemos el error, 1 menos el error, que es, bueno, este es el error, aquí está 1 menos el error, que lo calculamos. ¿Cuántos ejemplos utilizamos? ¿Cuál es nuestra variable n? Bueno, pues nuestra variable n son 3000 y con eso sabemos que el error es esta variable, es este error. Podemos utilizar otra técnica, aun y cuando este es el error y es un error exacto, podemos utilizar la técnica de Bootstrap para simular cómo iba a ser este error y si, bueno, si lo simulamos podemos observar que nuestro error tiene esta distribución, ¿no? Ya se me había olvidado cuánto era el error, voy a subir 0.0097 y bueno, más o menos aquí, ¿no? Aquí está el mayor, ¿no? 0.00, pues más o menos por aquí, ¿no? Quito para acá está, ¿no? Ahí está. Eh, con esto casi se termina lo que les quería platicar de esta unidad, pero quiero cerrar con una sección que se llama riesgo. Y bueno, esta sección lo que trata de explicar, lo que explica es que existen problemas donde el tomar la decisión solamente diciendo, bueno, me voy a fijar cuál es la clase más probable y a partir de ahí decido cuál es la clase, implica que cualquiera de las clases involucradas en este proceso son igualmente importantes. Entonces, eh, no el riesgo de seleccionar una clase es igual en seleccionar la clase 1 corro el mismo riesgo si selecciono la clase 1 que si selecciono la clase 2 y que si selecciono la clase 3 y así por las clases. Pero si uno quiere involucrar riesgos diferentes para cada una de las clases, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha seguridad y entonces uno tiene un algoritmo que mide huellas dactilares para dejarte entrar o no entrar, es mucho más riesgoso
dejar que una persona entre cuando el algoritmo no está completamente seguro que esa es la persona adecuada, que negarle el acceso y esperar que un humano tome esa decisión. Bueno, por mi parte sería todo. Tengan un excelente día.